Okay, start. Hello and welcome to the EF Education Easy Post press conference. Hola, bienvenidos a la conferencia de prensa de EF Education Easy Post. Today we will have a staggered schedule. We will start first with Rigoberto Urán and Esteban Chavez. Hoy empezamos con Rigoberto Urán y Esteban Chavez. And you'll have 15 minutes to ask questions, 15 minutos con ellos. At 4:50, there will be Richard Carapaz. A las 5:10 será Richard Carapaz. 15 minutes with him. And then at 5:05 will be Magnus Cort Nielsen and Nielsen Paulus. Y a las 5:05 será Magnus Cort Nielsen y Nielsen Paulus. 15 minutos con ellos, 15 minutes with them. Please put your questions in the chat. In the chat, put your name, your publication, and your question. En el chat, por favor, escribe tu nombre, tu publicación y tu pregunta. We will start with one question per person. And if we have time to get through a second question per person, we will try to do that. Empezamos con una pregunta de cada persona. Y si hay tiempo, hacemos más preguntas de la gente, de tuyo. And please say which language you would like the writers to respond in. If it's English, Spanish, or later with Magnus, you can do it in Danish. Y por favor, escoge la idioma, lo que quieres que ellos contesta en castellano, en inglés, o con Magnus en Danish. Danish, eso mismo. No, no me gusta. No, porque me caen los pelos ahí. Tengo que bañarme después de... Ni siquiera me a correr con... Quedándome en la espalda. Ya van a picar las piernas, no, repecho. The first question is from Diego Sandoval. Oh, yeah, we can hear you. La primera pregunta es de Diego Sandoval disculpe, es de Teleantioquia Noticias. Y por favor, habla en castellano. ¿Cómo te sientes con volver a tu primer rol en el ciclismo que te dio en la oportunidad de mostrarte en el World Tour en ser un Gregorio? ¿A quién de los dos? Pues yo también vine aquí a camellar. Los dos venimos aquí a trabajar parejo. A veces es difícil salir de la zona de confort, pero bueno, yo creo que es una oportunidad de estar nuevamente en el Tour de Francia. Está claro que tenemos un corredor muy importante como Richard, que ya digamos que es nuestro líder acá en el equipo, y esperamos
o espero es poder estar bien en las etapas donde pues, el equipo me pueda necesitar. Es una carrera muy larga, este equipo también tiene algo importante, pues que todos los corredores tienen su oportunidad. Cuando yo estaba también como líder, pues quería que cada uno tuviera su oportunidad de ir a buscar etapas. Entonces yo creo que va a pasar algo aquí. Está claro que hay dos corredores que son muy buenos, que son los favoritos, tienen grandes equipos. Entonces, yo creo que también le brinda a uno también la oportunidad de hacerlo bien. Y eso es, vinimos acá para aportar el equipo. Este tour es un tour diferente para mí y espero estar a lo bien, podérmelo disfrutar y poder estar a la altura y poder aportar bastante al equipo. Y la siguiente pregunta, the next question. Jesús para Rigoberto, llega a tu 10º tour. ¿Qué le diría a Rigoberto Urán que corría el primero en 2009? ¿Qué le diría? ¿Qué le puedo decir? Que apriete. No, que se hidrate más. Que coma. Que coma. Ha cambiado mucho el ciclismo. Hoy en día el Tour de Francia es una carrera, bueno, como todas, hay más estrés, ya no hay tiempo de relajar. Las etapas son muy intensas, son cortas, muy intensas. La velocidad ha aumentado casi de, no sé, 4 kilómetros, 5. La media es muy alta ahora en las etapas, 48, 47, por lo cual sí hace más dura. Yo digo que la experiencia ayuda, pero lo que más ayuda es tener una buena pierna, muy buena salud. Eso yo creo que es de las cosas más importantes. Hay muchos sacrificios que hace uno para poder estar acá en este Tour de Francia. Hay que sacrificar muchas cosas. Pero yo creo que es aprender a disfrutar del Tour de Francia, aunque hay mucho estrés, hay muchos nervios y todo. Pero cuando uno está un poquito tranquilo, pues eso ayuda a dar un poquito más, digamos, más soporte al equipo. This next question. This next question is in English. It's from Maxine Kaiman, sorry. This question we'll start with Esteban. What are your ambitions for the Tour de France? So we have a really big goal here, and it's not a secret. We had a Richard, and we will try doing the best for supporting for the general classification. And like Rodrigo said previous in Spanish, if we have the chance and the opportunity and the race can do, we have also individual opportunities, but we will prioritize help him and the team in this goal. And the same question to Rigo. Same answer. Copy paste. Support my team. And the Tour de France is long, it's hard. I had the big guy here is Richard. I stay here for support him in the low climb, short climb. I don't know. The flat, everything. Downhill, everything. The bus, everything. Yeah. Para Esteban Chávez, Sergio Orrego Winsport. Ya ganó etapas en el Giro y en la Vuelta. ¿Le gustaría completar el triplete con etapa en el Tour? Claro, sueño con eso. Es un objetivo que siempre existe, no es algo que me esté volviendo loco, no es algo por lo que pierda la cabeza, y si la oportunidad se presenta, pues obviamente hay que tomarla, pero siempre priorizando nuestro objetivo, que es estar alrededor de Richard, tratar la clasificación general lo mejor posible, pero sí sería un sueño y sería muy emocionante si eso se llegara a presentar. Y también para Esteban, ¿cómo te sientes con volver a tu primer rol en el ciclismo que te dio la oportunidad de mostrarte en el World Tour en ser un gregario? Yo creo que a la medida que va pasando tu carrera deportiva vas enfrentando diferentes roles, y algunas veces pasas de ser gregario, otras veces estás aprendiendo, otras veces eres líderes, otras veces vuelves a aprender, otras vuelves a ser gregario,
y lo importante es hacer cada uno de estos trabajos con profesionalidad. En esta ocasión tenemos, y como estamos diciendo aquí en esta rueda de prensa, un gran líder y todos nosotros los que estamos en el equipo somos muy profesionales y vamos a hacer lo mejor para que él tenga su mejor desempeño y eso quiere decir que nosotros tengamos un gran desempeño también como equipo. If you have any more questions, you can put them in the chat at this point. Si tienes más preguntas, puedes escribirlo en el chat, por favor. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. No, más preguntas de golpe. Chao, gracias. No. Otra pregunta de Diego. ¿Cómo se sienten? ¿Es para quién? Ok, para los dos. ¿Cómo se sienten arrancar en España, en Bilbao, por la afición? ¿Y cómo analizaron las 3 primeras etapas que no serán llanas, pero sí con muchos muros cortos? Chávez las conoce. Para mí es una emoción muy grande estar en el País Vasco. Tengo muchas personas allegadas aquí, tengo una cercanía muy grande con la afición, me gusta mucho esta parte del mundo y es un sueño que el Tour de Francia empiece en esta parte. Las 3 primeras etapas son muy duras, son muy exigentes y es algo que va a ser muy bonito para los espectadores, para nosotros. Y no es habitual que una grande vuelta empiece con tanta rudeza, pero yo creo que va a ser algo muy bonito y muy importante, no solo estos 3 primeros días, sino todo lo que va a desarrollar eso para el resto de la carrera, porque va a haber muchas diferencias y eso va a hacer que el resto de la competencia sea muy agresiva. Una pregunta para ti. Aquí en Bilbao hay mucha afición, ya lo hemos visto cuando hacemos la Vuelta al País Vasco, mucha gente que sigue el ciclismo, tiene una cultura muy bonita, tiene unos paisajes, buenas subidas, todo. Seguramente ayer lo vimos en la presentación, había mucha gente siguiéndonos, entonces creo que es muy agradable estar por acá. Se come muy bien acá en el País Vasco, muy buena comida. A mí me gusta. Tenemos varios vascos en el equipo. ¿Sí? Estaban medio jodidos de la cabeza, pero aquí en el equipo están bien. This question is for Esteban. With the climbing focus on the tour route, does that favor Carapaz and our team? I say yes. It's not a secret. We have a really good team here with a really good atmosphere as well, with a really good spirit, with a really good heart, and we have opportunity on the climbs. If you see the book, it's 14 stages with more than 3,000 meters of climbing, so that suits us really well like a team, and that helps for our goal. This is why the team choose these riders for this race, you know. Una pregunta para Rigo. Rigo, ¿qué objetivo tiene en este tour? ¿Qué? ¿Qué objetivo tienes en este tour? Objetivo. Sí. Aportarle al equipo, aportarle lo más que pueda. Poder estar bien, terminarlo, porque el Giro no lo puede terminar, te mandaban para casa por problemas de salud, poder estar bien y aportar pues, cada día lo que más pueda. There any further? Oh, sí. Otra pregunta para Rigo. Rigo, ¿crees que el trazado de la carrera, ¿crees que el trazado de la carrera sin tanta crono y con las llegadas en alto pero con tantos premios se puede recortar la diferencia ante unos favoritos tan amplios? Esteban dice, hay 14 etapas con más de 3.000 metros de nivel, lo que hace un tour muy duro desde el inicio hasta el final, no hay tanta crono. Es muy complicado, pueden haber muchas diferencias. Ya lo vimos el año pasado en el Tour de Francia, el primero, el segundo y el tercero estaba a 7 minutos. 7 minutos es bastante. Lleva 7 minutos. Terminé una vez en un Giro de Italia 10º, ahí queda 7 minutos. O 10.
Ahora hay, yo creo que van a haber, como dice Esteban, van a haber muchas diferencias en la general, sobre todo entre el primero, el segundo y el tercero. Creo que es un tour muy agresivo y obviamente si no hay cronos, pues también ayuda más a los corredores, a los escaladores, les ayuda más. Cuando hay cronos planas, pues ahí donde ciertos corredores que no van también en la montaña pues pueden recuperar mucho tiempo. Aquí no, y la crono que nosotros tenemos es una crono para arriba, ¿sí? Una crono escalada. If there are any more questions, please put them in the chat. Si hay más preguntas, ponlas en el chat, por favor. Okay, that will finish this part of the press conference with Rigoberto Urán and Esteban Chávez. Ahora acabamos la parte con Esteban Chávez y Rigoberto Urán y en un par de minutos, in a few more minutes, we'll have Richard Carapaz. Tenemos Richard Carapaz en un par de minutos más. Chao, gracias. Gracias, chao. Éxito, muchachos. Que les vaya muy bien. You can just leave it. And now we will continue our press conference with Richard Carapaz. Should I be closer? And now we will continue our press conference with Richard Carapaz. Ahora seguimos con Richard Carapaz. Puedes poner tus preguntas en el chat, por favor. Y recuerda poner tu nombre, tu publicación y la pregunta. Please put your questions in the chat along with your name and your publication. All right, our first question, la primera pregunta es de Luis Garcés de ESPN.com. Richard, ya con toda su experiencia, ¿cómo ha sido su preparación para el Tour de Francia y si espera superar aquel histórico tercer lugar que obtuvo en el 2021? Bueno, al final hemos tenido una muy buena preparación para el Tour. Tenemos muchas ambiciones y bueno, esperamos poder hacer un buen Tour. Creo que tenemos una bonita oportunidad y vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. The next question, la siguiente pregunta es de Iván Freire, Radio Pedal, en Ecuador. ¿Cuál es el objetivo en la contrarreloj individual? Bueno, la contrarreloj individual sabemos que es una etapa que va a ser muy decisiva para la clasificación general y bueno, nosotros intentamos hacer desde la primera semana una muy buena semana y luego iremos viendo cómo se desarrolla el Tour también, ¿no? Yo creo que va a ser importante eso y luego pues mirar cada etapa en específico. La siguiente pregunta
es de Julien de Vendée News. So what are your ambitions on this very mountainous tour that is made for you? ¿Cuáles son tus ambiciones en este Tour de Francia con tantas montañas? Bueno, al final yo creo que tenemos, como dije, una bonita oportunidad para el Tour. Creo que entre ellas también será bonito también luchar por un maillot de la montaña, que estaría bien. Y bueno, creo que ahora nos planteamos intentar hacer lo mejor posible, dar un buen rendimiento y luego mirar qué objetivos nos planteamos. This next question is from Maxine Sayam, and in English, please. What did you learn from the Dauphiné? ¿Qué has aprendido Sí. del Dauphiné? Pero no respondo en inglés. Okay. Vale. Al final, después de Dauphiné, no he tenido un buen rendimiento, ¿no? Sí que empecé muy bien, pero después de Dauphiné fue un poco difícil para mí. Al final tuve muchos problemas, no me pude recuperar bien y no terminé como hubiese querido. Pero ahora estoy aquí, pues intentando buscar las mejores piernas y hacer lo mejor posible. So he said more or less the Dauphiné got off to a good start, but of course it was difficult. He ended up having a few problems and recovery was difficult. He is here now and is excited to look for the best legs possible. The next question, la próxima pregunta, perdona, es de Stalin Vallejo. ¿Cómo se encuentra desde lo mental para afrontar este tour? Al final venimos con una muy buena decisión de hacer un buen tour. Intentamos, como dije, encontrar las mejores piernas y poder afrontarlo física y mentalmente. Estoy muy bien y espero poder tener la suerte en la carrera y poder desarrollarla de la mejor manera. This question is from Shane Stokes. I'll read it in English and then translate it in Spanish. Shane Stokes from Velo asks, can you talk about your build-up for the Tour de France and if you feel you have been able to hit your best condition? Si puedes hablar sobre tus preparaciones para el Tour y si ya estás en tu mejor forma. Sí, bueno, estoy aquí casi desde el mes de mayo intentando hacer un cronograma de entrenamiento muy bueno. Bueno, al final he estado bastante afectado por temas de salud y no he podido encontrar las mejores piernas, ¿no? Creo que hemos hecho una muy buena preparación ahora para el Tour y, como dije, quiero encontrarme de la mejor manera y poder disfrutar de este Tour. So Richard said that he's been working towards the tour for sure since May, and he's been doing his best to have some good training. He has been affected by health issues at times and illness, and he doesn't feel like he's always been able to have his best legs, but he's been putting in a strong effort and the overall preparation has been good. And he's here with a good mental state and he's ready to find his best legs. Next question está en castellano. Richard, la preparación previa y la participación en el Tour de Francia está enfocado a buscar el podio. Bueno, al final creo que tenemos muchos objetivos por cumplir dentro del Tour y bueno, intentamos hacer lo principal que ha sido la clasificación general. Pero bueno, al final creo que va a ser un Tour bastante duro y bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. Tenemos un buen equipo, todo el respaldo y sobre todo buscamos pues muchas cosas positivas para nosotros. This next question is from Logan Joan Wilkins of GCN. Last time you came to the tour, you were Giro champion, but not yet a big star. Now you are Olympic champion. How does it feel? Antes, cuando venía al Tour de Francia, ya eres el campeón del Giro, pero no estabas una estrella tan grande como ahora. Ahora estás en el campeonato de los Olímpicos. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, al final creo que tenemos una responsabilidad bastante grande con el equipo y bueno, ¿no? He intentado prepararme de la mejor manera y como dije, quiero buscar unas buenas piernas y poder afrontar este Tour de la mejor manera y tener un resultado positivo en París.
Richard says that he has a great responsibility with this team to do his best, and he has done his absolute best in his preparations. He is looking forward to finding good legs and to having a good result in Paris. Esta pregunta es de Roberto Machado, de Match Deportes. ¿Cuál es la estrategia para ganar este tour? ¿Piensas ahorrar energía para la tercera semana? Bueno, al final tenemos un tour que ha sido un poco diferente al resto. Creo que tenemos esta primera semana que va a ser muy complicada y bueno, creo que lo más importante es no ser tiempo desde el primer día y luego ver cómo se va desarrollando durante las siguientes 2 semanas. Pero al final yo creo que desde el primer día va a ser muy importante. If there are more questions, you can put them in the chat. Si hay más preguntas, puedes escribirlas en el chat. Esta pregunta es de Daniel Viejo, de El As y la Pluma. Por favor, envíe un saludo a Carchi, que están pendientes de su participación. Un saludo a todos los carchenses, un abrazo y gracias por seguir mi carrera deportiva. Esta pregunta es de Nerea González. ¿Cómo te ves con respecto a Vingegaard y Pogačar con los dos grandes favoritos? Bueno, al final yo creo que son ellos los favoritos y parten como favoritos. Nosotros tenemos, bueno, un segundo plano y bueno, vamos a intentar aprovechar todas las oportunidades que tengamos y bueno, creo que dentro de lo que cabe intentamos buscar un buen resultado y eso va a ser importante para nosotros. If there are more questions, please put them in the chat. Si hay más preguntas, por favor, ponlas en el chat. Y hay más preguntas. Nerea González de nuevo. ¿Qué sería para ti un buen resultado que un fracaso? Bueno, al final creo que el venir ya es un buen resultado. No todos tenemos la fortuna de venir a un Tour de Francia y estar entre los favoritos. Así que creo que empezamos con pie derecho. Okay. Esta pregunta es de Iván Freire de Radio Pedal. ¿Cuál es la próxima competencia luego del Tour? Todavía no lo tengo claro, así que no lo sé. Y Nerea González dice, en el duelo entre Pogačar y Vingegaard, ¿a quién ves favorito? Bueno, creo que hay muchos pilotos que intentarán buscar el podio. Y bueno, no, yo creo que todos partimos con la idea de ganar y luego con la carretera la verdad decidirá cada quien en su sitio. We'll take any final questions. Please put them in the chat. Si hay un par de preguntas más, por favor, ponlos en el chat. Esta pregunta. ¿Qué sentimiento te generará ver a Egan Bernal en la parrilla de salida tras su duro accidente? Bueno, creo que al final es bueno verle, ¿no? Y que esté aquí en el Tour. Como dije, pocos son los que pueden venir, ¿no? Y sobre todo, pues, que verle que está en la partida es algo que alegra mucho. All right, this concludes our portion of the press conference with Richard Carapaz. Acaba la parte con Richard Carapaz y seguimos en un par de minutos más con Magnus Cort Nielsen and Nielsen Palos. Y seguimos un par de minutos con Nielsen Palos y Magnus Cort Nielsen.
Perfecto. All right, we will start this next portion of our interview with Magnus Cort Nielsen. If you have questions for Magnus, please put them in the chat. This question is from Daniel from Cycling News. Magnus, you have a strong squad with numerous riders who can win in the hills and the mountains. How many chances do you expect to get to fight for stage wins on days when you might not have to work for Richard Carapaz? I think I will have a good handful. Yeah, the rest of the team will also have a lot of strong, especially climbers. So only really on the pure sprint days, I think we won't be in the mix. I would expect all the rest of the stages. I think we'll try something with somebody. And we have Nielsen Paulus also joining us. Slide. Indeed it is. Broadcast worldwide. Hey, everybody. Magnus here. Ready for the Tour de France? Okay. So please continue putting your questions in the chat, and please specify if they are for Magnus, for Nielsen, or for both. This next question is for Magnus. You played a big role in the Tour last year, but you almost didn't feature in the Netflix series. Were you disappointed with that? You can answer in English or in Danish. Oh, yeah, I was a little bit surprised. No, I hadn't heard anything about the series before I watched it myself on Netflix, and yeah, it seemed like Nielsen he took a bit of the glory. Yeah, but somehow I think my story at the Tour didn't fit in with the general story that I guess they wanted to tell about the team struggling and fighting a bit. So having a successful guy probably wasn't that fun. No. This next question is for Magnus. It comes from Gustav from feltet.dk. You can answer in Danish or in English. The first 2 days might not be bad for you. Are you aiming for a good result or even a yellow jersey? I think the yellow jersey will be difficult for me. The first stage is super hard, some steep climbs in the final, but the second day could be an opportunity, but probably the jersey will already be gone by then. But yeah, you never know. This question is for both riders. We will start with Nielsen. Are there any particular stages you're looking forward to as chances to get out in breaks? Ooh, yeah, I mean, the first stage I'm looking forward to in general is probably stage 2, finishing in San Sebastian. It's a pretty nice course overall. Yeah, but for breakaways, it's yeah, you just sort of have to see how the race is going, because it's kind of hard to pin one down from so far out, depending on what the GC battle's going like. But yeah, I think in the third week, there's a lot of really good opportunities there. So I'm looking at probably a few stages in the third week, especially. And Magnus, same question. Yeah. What was the question? Are there any particular stages you're looking forward to as chances to get out in the break? Yeah, there are a few. There's not as many days as I would maybe have liked. I think this will maybe have a few more opportunities than me. There's a lot of climbing days and hard days. But yeah, hopefully if I have really good legs, there will be quite a few opportunities. This next question is for Nielsen.
You seem to have refined your racecraft over the last year with results following. How would you describe your tactical development over the last couple of years? Probably just keeping things under control a little bit more. Yeah, I guess I'm the type of guy that never wants to miss out on a race opportunity. So I'm just attacking all the time and maybe too much, using too much energy. So I think it's just been trying to hold myself back a little bit more in the past year or two. And this year especially, it's been paying off a lot more and just picking one moment as opposed to just letting myself go crazy as soon as the flag drops. This question is for Nielsen. Wondering what your opinion is of the UCI and the Tour de France's latest safety measures, and if you are satisfied. Yeah, I think once we get out racing, that'll be the real test. But yeah, I mean, it seems like they're always trying to improve. And in the router meeting we had before the tour, it sounds like they're also trying to make improvements. So yeah, I'll let you know once the tour gets underway. This question is for Magnus. You are one of the best breakaway riders, but that also means that more riders are watching you. How are you going to handle that? Yeah, I think especially at days where it can go both ways, it's a disadvantage. If there's like some sprinters team that want to control it, then I'm probably on the list of riders that I don't want in the breakaway. But on days where it's clear that the break is going, I don't think it's that big a disadvantage. I think also sometimes maybe some guys will be happy to be with me because yeah, I've made it to the line quite a few times. So that's like a good strong guy to be in. You always want to have a strong group. Yeah, and so most of them probably know I'm fast at the finish line. So that's also a challenge now to get there for me and for them maybe to not have me with them all the way to the finish. This question is for both riders. We'll start with Nielsen. What would a successful Tour de France look like for the team? Let's say same as many other teams, stage wins and a rider on the podium. So if we can accomplish one or both of those things, it would be a great tour. Magnus, same question. Yeah, I think with the team we go in this year and being pretty ready to race for stage wins, and I would say minimum one. Hopefully we can have 2 stage wins. This question is for Magnus. It seems you are the only mustached rider in the peloton. Have you tried to encourage your EF teammates to grow a mustache? I don't think I could. I think I would be very happy to see some more mustache, but no, it's not a thing we've been talking a lot about. I think yeah, many of you really like your clean shave. I feel like, Man, this is the app to follow. I don't think anyone's gonna even try. For Magnus, you can answer in English or in Danish. Of your 23 professional victories, 9 have been in Grand Tours. What is the secret behind that huge Grand Tour victory rate? yeah, no, it's always any Grand Tour, you want to be in a good shape, and it's an important race. So I've always tried to be ready, and over the years also it's a lot of race days in the Grand Tours. And yeah, I don't know the secret. Yeah, I think I recovered quite well. So that usually I kind of compared to the bunch get better and better in second and third week. Not always, but most times, as long as things go well. This question is for Magnus. How was your form after the Giro? Have you got the result you hoped for by already having ridden a Grand Tour before the Tour? Yeah, I feel like I got out of the Giro well and had obviously 2 relatively easy weeks where we're still riding and then some harder training. So I'm excited to see where the shape is now and when we get going. I've had good success the last 2 years. We're doing 2 Grand Tours and going well in the second one. So I really hope that will be the case again this year.
If there are any more questions, please put them in the chat. This question is for Nielsen. You were 12th last year on GC while chasing stage wins. It seems like lots of riders are capable of either stage wins or top 10 on GC, but it seems hard to do both. How do you look at those two goals and accomplishments, and what do you think riders find more valuable? I would say a win is probably more valuable. In the Tour de France, it's always really nice to look back and see that you had a high placing in GC, but yeah, I think it's still really tough to beat a win unless you're on the podium or maybe top 5 as well. But I would say anything outside the top 5, I would probably trade it for a stage win. Are there any more questions? Please put them in the chat. All right, that concludes our press conference for today. Thanks to Nielsen and Magnus, and thanks to all of our journalists who joined us from all over the world. Thank you very much. We'll see you at the tour. Thank you. Bye-bye. Bye.